¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida. Hoy aprenderemos de las enfermedades inflamatorias más comunes que afectan a nuestro intestino: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Según las estadísticas, casi 2 millones de personas en Estados Unidos tienen esta enfermedad que causa diarrea, fatiga, dolores abdominales, pérdida de apetito, de peso, entre otros síntomas. El problema es que puede llegar a ser muy grave y causar incluso la muerte. Por eso aprendamos todos, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para responder a nuestras preguntas sobre las enfermedades intestinales inflamatorias, saludamos al director médico de las clínicas Univida y también del Hospital Jackson Memorial. Bienvenido, doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, doctor, primero expliquemos qué es la enfermedad intestinal inflamatoria y por qué quiso usted hablarnos de esto especialmente. Bueno, Mario, la enfermedad intestinal inflamatoria es una enfermedad extremadamente importante porque es bastante frecuente alrededor del mundo, especialmente en los Estados Unidos. Vemos muchos casos, especialmente en pacientes de menos de 30 años de edad, aunque se pudiese presentar un poquitico más tarde en edad, ¿verdad? Pero es un tipo de enfermedad inflamatoria, es un tipo de enfermedad que afecta a las paredes interiores del tracto digestivo, y de las cuales tenemos dos: la colitis ulcerosa y también la enfermedad de Crohn. ¿Y pueden ocurrir esto, me dice usted, en cualquier edad, hombres y mujeres más o menos igual? Eso es correcto, Mario. Vemos dos patrones de donde ocurre más frecuentemente. El número uno se manifiesta de una forma bimodal, es decir, en personas de menos de 30 años. ¿Ya? Y luego hay un espacio de tiempo entre los 30 y los 50 años donde vemos muy pocos casos, y luego después de los 50 a los 60 años vemos el otro pico de la enfermedad. Bueno, ¿y se sabe por qué se produce esta inflamación en el intestino? Antes se decía que era por la alimentación, por el estrés. ¿Tiene que ver eso o era un cuento ese? Bueno, y no creo que sea un cuento, pero creo que es parte de la ambigüedad sobre la naturaleza del origen de esta enfermedad, porque no sabemos con certeza qué exactamente es lo que causa la enfermedad. Claro, es una combinación, lo más probable, de factores ambientales, de factores del estilo de vida, de factores genéticos, y hoy en día sabemos y tenemos mucho más indicios de que quizás sea un problema con el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, el cual identifica estas células del tracto gastrointestinal como células ajenas y pues las ataca, y estas células crean todo ese proceso inflamatorio. Pregunta casi de todas las semanas: ¿puede ser hereditario? Claro que sí, Mario, y se han identificado muchísimos genes que le dan una característica, un toque hereditario a esta enfermedad. Ahora, el que está en la casa se pregunta: ¿y cómo puedo saber yo si tengo una enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, la única manera de saber esto, Mario, es cuando las personas se empiezan a tener los síntomas de la enfermedad, y luego pues van a ver un médico, y este médico pues le hace un reconocimiento general y luego un poco más específico para llegar a un diagnóstico. Y ahora me decía, me lo estuve estudiando, decía que esta enfermedad tiene varios tipos, pero son dos los más importantes. Pero los tipos más importantes de esta enfermedad es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Ambas enfermedades se parecen en sus síntomas? Son muy parecidas en el tipo de sintomatología que presenta cada una. Sin embargo, las manifestaciones que vemos en la patología dentro del intestino son diferentes. ¿Y tienen tratamientos parecidos? Y claro que sí, los tratamientos son bastante similares porque creemos que el origen de ambas enfermedades es un origen único que está relacionado con el sistema inmune. Aquí hay una pregunta del público, el mismo se presenta, ahí está. Hola, mi nombre es Armando Padilla, desde Nicaragua. Quiero saber cuáles son las principales características de la enfermedad de Crohn. Muchas gracias, Armando, por esa pregunta. Las principales características de la enfermedad de Crohn se refieren al tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son esas?
el dolor abdominal, la distensión abdominal, quizás un poco de náusea, quizás un poco de fiebre que no tiene otra explicación, la pérdida del apetito, la pérdida de peso, la diarrea que es frecuente y a veces que presenta pues sangre en ella. Claro, existen otras manifestaciones que no son del tracto gastrointestinal y que también pudiesen verse en un estado un poco más avanzado de la enfermedad. Existen algunas manifestaciones que vemos como fístula, ulceraciones en el área del ano, del recto, que son muy dolorosas y que nos dan a nosotros un clue, es decir, una pista de que pudiese ser la enfermedad de Crohn. Bueno, como soy el pariente cero, tengo un hermano que tiene enfermedad de Crohn. Y sé que esa enfermedad es muy complicada, muy molesta para el paciente. En primer lugar, porque tiene que ir muchas veces al baño. Extremadamente molesta, Mario, y esa es una de las cosas que sucede con la enfermedad de Crohn, que provoca una inflamación dentro de todo el tracto digestivo que causa esas diarreas. Y me parece también que no fue tan fácil que le ubicaran a él que tenía esa enfermedad. Parece que la detección de la enfermedad no es tan fácil. Claro, porque existen otras enfermedades de tipo del tracto digestivo que tienen una sintomatología muy similar a la de la enfermedad de Crohn. Cuando esta enfermedad pensamos que sea Crohn, entonces tenemos que hacer unos exámenes mucho más específicos para poder detectar la enfermedad como tal. ¿Y entonces en qué se diferencia esta enfermedad de Crohn de lo que se llama la colitis ulcerosa? Bueno, en cuanto a la sintomatología, Mario, similares. Es bien similar. Sin embargo, cuando miramos a un nivel histológico, a un nivel celular, a un nivel hasta inclusive dentro del colon, vemos muchas diferencias. Por ejemplo, número 1, la enfermedad de Crohn puede existir, puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano. Y no es una enfermedad continua. La enfermedad de la colitis ulcerosa no es así. La enfermedad de la colitis ulcerosa solamente afecta el colon y es una enfermedad continua. Cuando miramos a nivel celular, vemos que la enfermedad de Crohn afecta todas las paredes, todas las capas de la pared del colon. La colitis ulcerativa solamente afecta la pared superior del colon. Y entre otras diferencias que son más bien histológicas y que solamente nosotros los médicos estamos bien, informados sobre ellas y que creo que no haría mucha diferencia, estamos hablando de ellas ahora en el programa. Bueno, vamos a darle la oportunidad a otra persona que pregunta. Adelante, por favor. Don Francisco, un saludo. Cristian Fernández desde Asunción, Paraguay, con la siguiente pregunta. ¿Es mito o verdad que las principales causas de la enfermedad de Crohn son la dieta y el estrés? Bueno, esa respuesta la vamos a tener después de estos mensajes, aunque ya habíamos adelantado algo. Don Cristian Fernández de Asunción, Paraguay, a quien Salud es Vida, hacía la pregunta sobre si la dieta y el estrés con respecto a la enfermedad de Crohn. Tampoco dijimos que la enfermedad de Crohn se llama así por el médico que la descubrió, que habría que agregarlo, pero habíamos hablado un poco del estrés, pero no sé si habíamos hablado también de la dieta. Y usted decía que no era tanto. Bueno, Mario, la dieta y el estrés son dos problemas, ¿verdad?, de los cuales habíamos al principio que se hace el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, como usted bien mencionó, se hizo en el año 1932 por el doctor Crohn, que era un gastroenterólogo. Al principio se pensaba que tenía algo que ver con la dieta y con el estrés. Hoy en día se sabe que quizás esto no sea el origen como tal de la enfermedad y la patofisiología de esta enfermedad es un poco diferente. Sin embargo, ambas, la dieta y el estrés, tienen mucho que ver con las exacerbaciones, las recaídas de la enfermedad de Crohn. Entonces le voy a pedir, doctor, que vaya usted al monitor para que podamos mostrar ahí en imágenes, además la imagen del cuerpo humano, Claro que sí. Y dónde está el intestino y cómo se produce esta enfermedad de Crohn. Claro que sí. La enfermedad de Crohn pues, puede afectar desde la boca hasta este tubito que vemos acá, que es conocido como el esófago, que luego se une aquí a esta estructura que vemos que se llama el estómago, que luego se une a todo este tubo que está acá, que se llama el intestino delgado, y luego
aquí se une al intestino grueso, luego el recto y el ano. ¿Y Cualquier parte. ¿Qué produce el Crohn en esto? Bueno, produce un proceso inflamatorio, Mario, dentro de las paredes del colon, del intestino delgado, del esófago y de la boca, que son como una especie de ulceraciones. Esas ulceraciones pues causan un trastorno en la absorción de nutrientes y de diferentes enzimas que tenemos dentro de nuestro intestino. Y lo dijimos al principio, hay que atender a tiempo, tiene que ser tratada a tiempo, porque podría haber una obstrucción intestinal. Bueno, sin duda alguna, Mario, esta es una enfermedad la cual si la tratamos, la diagnosticamos a tiempo, pues el pronóstico es mucho mejor y así prevenimos muchas de las potenciales complicaciones que pudiese traer, y una de esas complicaciones es la obstrucción intestinal, la perforación del intestino como tal, las fístulas, y las fístulas no son nada más que conexiones que existen entre, por ejemplo, el intestino y la vejiga urinaria, y por ende algunas personas pueden hasta orinar heces fecales cuando van al baño. En el caso de las señoras le pasa mucho esto cuando existe una enfermedad de Crohn demasiado avanzada. ¿Y la fisura anal qué significa? Decía que también eso podía ocurrir. Claro, la fisura anal es algo extremadamente doloroso, es una pequeña herida que existe aquí al terminal del recto conocido como el ano. Esa parte del ano está especialmente inervada por una cantidad innumerable de nervios, lo que la hace muy sensible, y una pequeña fisura es esta pequeñita herida que causa mucho, pero mucho dolor. Y vamos a la colitis ulcerosa, que puede tener sus propias complicaciones también. No es exactamente igual, pero puede tener sus complicaciones. Y claro que sí, la colitis ulcerosa pues pudiese causar también lo conocido como un megacolon, es decir, causa que el colon se distienda a unos tamaños, unos diámetros extremadamente grandes que pudiesen conllevar a una perforación, es decir, la colitis ulcerosa también pudiese causar perforación. La colitis ulcerosa pudiese conllevar con el tiempo a un riesgo extremadamente elevado de desarrollo de cáncer de colon. ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte pudiese causar. Y también asociada con la enfermedad, la colitis ulcerosa, y también con la enfermedad de Crohn, tenemos otras enfermedades que son bastante peligrosas y que nos afectan el hígado, como es el caso de la primary biliary cirrhosis, es decir, la cirrosis primaria biliar, y también la primary sclerosing cholangitis, la colangitis primaria esclerosante. Ya. No sé si serán así los nombres en español, pero la gente lo va a entender. Es algo parecido, yo creo. Sí. No, a usted debe ser muy difícil porque usted hace todo esto en inglés y ahora lo tiene que explicar en español. Es bastante difícil, por eso a veces tengo que decir los términos en inglés para acordarme y poderlos traducir Claro en español. Claro que sí, pues no hay que preocuparse, entendemos perfectamente. Vamos a hablar de los factores de riesgo y el porqué de cada uno. La edad, importante. Bueno, la edad... ¿Cuándo esto es más común? Bueno, la edad es extremadamente importante, Mario, porque la vemos más comúnmente ambas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, en una forma bimodal. Como habíamos explicado anteriormente, se ve más común en personas jóvenes a menos de 30 años, y luego vemos un tiempo entre los 30 y los 50 años donde no hay mucho diagnóstico de la enfermedad, pero después de los 50 a los 60 años, pues vemos un incremento nuevamente. ¿Raza o grupo étnico? Sí, los grupos étnicos lo vemos que hay diferencia, por ejemplo, en los asiáticos vemos y personas... ¿Más los asiáticos? Un poco más de este tipo de problemas. Y otra cosa que es bastante común, doctor, que lo preguntamos en muchos programas, fumar cigarrillo. Bueno, Mario, el cigarrillo es una pregunta, es algo un poco ambiguo, y la razón es que han habido estudios donde se demuestra que el cigarrillo pues incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn. Sin embargo, en la colitis ulcerosa pues pareciera en algunos estudios que tiene un componente de disminución de riesgo. Ahora, ¿medicamentos antiinflamatorios, esteroides, tienen que ver con esto? Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos pues están
como relativamente contraindicados, especialmente cuando existe una exacerbación de esta enfermedad y se cree que pudiese aumentar un poco el riesgo de todas estas exacerbaciones. Muy bien, vamos con Lili de Arco. Adelante con su pregunta. Buenas, mi nombre es Lili de Arco y mi pregunta es la siguiente, soy de Ponce, Puerto Rico. Quería preguntar, ¿cuáles son los principales síntomas del cáncer de colon? Los síntomas de cáncer de colon son muy variados, pero principalmente la mayoría de las personas que tienen cáncer de colon pues no desarrollan síntomas a no ser en un estado bastante avanzado de la enfermedad. Uno de los primeros síntomas del cáncer de colon pues es sangre en las heces fecales. Luego, pues tenemos los dolores abdominales, tenemos un poco de distensión abdominal, tenemos una fiebre que no sabemos de dónde pues procede, nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados con el ejercicio. ¿Por qué? Porque hemos perdido sangre que no hemos notado que la estamos perdiendo porque es de forma microscópica y de forma crónica, y entonces hemos desarrollado una anemia. Eso básicamente son los síntomas más comunes en el cáncer de colon. Y también el estreñimiento y la pérdida de peso. Inflamación de la piel, decía, los ojos y las articulaciones. Voy aquí a detenerme porque la gente, para que vea, yo tengo este ojo inflamado. No tengo que ver con esta enfermedad, pero todos se habrán preguntado por qué tengo este ojo inflamado. Otro día podríamos hablar de eso, por lo que me hicieron a mí, me pusieron una inyección en el ojo que es bien impresionante, porque tengo degeneración ya de la mácula. Claro. Pero eso para otro día. Pero ¿hay inflamación de la piel, los ojos, las articulaciones? Bueno, claro, y estas son las manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad, tanto de la enfermedad de Crohn's como de la colitis ulcerosa. Tenemos manifestaciones cutáneas, dermatológicas, como es el caso del pioderma gangrenoso, como es el caso del eridema nodoso. Tenemos también las manifestaciones oculares, como lo que usted se está refiriendo ahora mismo. Tenemos la uvitis, que es una manifestación donde la uvea, que es una de las capas medias del ojo, pues se pone roja de ese mismo color que usted tiene ahora y pareciera como si tuviéramos una hemorragia, una inyección dentro. También tenemos problemas en las articulaciones, problemas musculoesqueléticos con dolores en las articulaciones, las famosas artritis. También tenemos los problemas en el hígado, como las otras enfermedades que habíamos mencionado anteriormente. Uy, que no tenía idea que podía hacer tanto. Me gustaría saber qué exámenes son los que hacen para diagnosticar, pero después de estos mensajes. Quedamos pendientes, doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, ¿cómo se hacen los exámenes? Claro, el diagnóstico de la enfermedad es un poco difícil y es difícil porque la sintomatología por la cual un paciente viene a ver al médico es una sintomatología característica también de otras enfermedades. Sin embargo, cuando esta enfermedad viene, estos síntomas son recurrentes, entonces ese es el paso número uno para nosotros sospechar que la persona la tiene. Número dos, la sintomatología, una vez que evaluamos el paciente, tiene que estar consistente, tiene que estar la diarrea, tiene que estar pues la sangre en esas heces fecales. Número tres, hacemos un estudio completo de la sangre para ver si la persona está anémica, por ejemplo. Vemos la eritrosedimentación para ver si existe un proceso inflamatorio dentro del cuerpo o no. Cuando esto ya nos dice que sí, que existe una anemia, que existe un proceso inflamatorio, pues vamos a un test, un examen de laboratorio conocido como ASCA, por sus siglas en inglés. Es un test bien característico de la enfermedad de Crohn's y otro test que se llama PANCA. Eso es un test bien característico para la enfermedad de la colitis ulcerosa. Si alguno de estos dos exámenes dan positivo, pues también nosotros acudimos a los exámenes de diagnóstico, ¿verdad? Hacemos una colonoscopía donde insertamos pues un tubito que es flexible, que tiene una luz en su punta y examinamos de una forma bien objetiva todo el colon y vemos qué existe dentro del colon. Cuáles son las características, qué es lo que vemos, si hay inflamación, si no hay, si hay úlceras, si no lo hay. Y de esa manera tomamos biopsias y comparamos todo lo que nosotros hemos visto, toda la sintomatología del paciente con el examen físico, con los exámenes de laboratorio y con los exámenes diagnósticos como la patología. ¿Y el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento que envuelve una serie de medicamentos, ¿verdad? Número uno, tenemos que
tener y estar consciente de que tenemos que hacer cambios en nuestros modos de vida, ¿verdad? En cuanto a nuestra dieta, en cuanto al ejercicio y todo eso. Cuando entramos a la parte medicamentosa, el tratamiento número 1 alrededor del mundo son los esteroides, ¿verdad? Como la prednisona, como la dexametasona, porque como sabemos que es un proceso inflamatorio de tipo quizás autoinmune, pues le damos esto y bajamos la inflamación. Claro, el paciente no puede estar en estos medicamentos a muy largo tiempo, pues lo predispone a desarrollar otro tipo de problemas y entonces vamos a los medicamentos de tipo biológico o medicamentos que moderan, ¿verdad?, el sistema inmune. También usamos antidiarreico, también usamos antibióticos, etc. Ahora, usted dice otra forma de vida. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la vida? ¿De qué manera? Bueno, Mario, número 1, tenemos que tener una vida más saludable, ¿verdad? En cuanto a, vamos a empezar por la parte psicológica. Tenemos que ayudarnos con el estrés. Ya bien, si el estrés sabemos que no es lo que causa como tal la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pero sí es uno de los factores primordiales en las exacerbaciones de la enfermedad. Tenemos que aprender a cómo lidiar con el estrés. Número 2, tenemos que aprender cómo comer una dieta mucho más sana, que no nos afecte el intestino, que una dieta alta en fibra. Tenemos que comer muchas más frutas, mucho más vegetales, menos carne roja, etcétera. Y hay, digamos, llega un momento en que hay que ir a la cirugía o nunca. Bueno, sí, no, cómo no. La cirugía, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn es una cirugía que nunca es curativa. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Crohn puede pasar en cualquier parte del tracto digestivo. La cirugía es curativa, ¿verdad?, para la enfermedad, la colitis ulcerosa. Si le quitamos el colon a la persona, pues la persona se curó de la enfermedad de colitis ulcerosa. Sin embargo, es una operación extremadamente mórbida y por eso no se hace. Mórbida, a ver, no lo entendí. Mórbida, que causa muchísimas complicaciones después de la cirugía, es decir, las personas pueden terminar con una diarrea que es crónica, con un proceso, un estado de malnutrición severo en un futuro y tener otras complicaciones de vitaminas, etc. Y ahora nosotros debíamos meterle aquí redoble de tambores y fanfarria, porque vamos a decir una cosa que en los 60 y tantos programas que hemos hecho lo decimos siempre. Lo estoy viendo. Dieta saludable. Consumo de fibra o lácteo. Limitar, evitar la cafeína. Bueno, eso no lo habíamos dicho. El alcohol, sí lo habíamos dicho. Las bebidas carbonatadas, las con gas. Sí. Descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. Correcto. Lo decimos siempre. Y yo creo que eso es una parte esencial de la vida de todas las personas, Mario, porque cuando miramos a todo tipo de enfermedad, la realidad es que existen estudios, resultados objetivos, estadísticamente importantes, por lo cual hacemos esas decisiones y hacemos esas recomendaciones. Y otra recomendación que usted anotó ahí, que yo no le he preguntado, que es aprender a manejar el estrés en la vida, cosa que es difícil. Extremadamente difícil, especialmente cuando uno sabe que sufre de un tipo de enfermedad. Sin embargo, cuando uno ha creado una educación, cuando uno ha creado una conciencia sobre esa enfermedad, pues uno se siente mucho mejor y puede en ese momento lidiar de una forma más inteligente con los factores de riesgo de la enfermedad. Yo estuve viendo que hay 2 millones de personas que tienen este problema estomacal de Crohn en Estados Unidos, que no es despreciable la cantidad. Mi pregunta es si esto ha ido aumentando. Bueno, Mario, no sé si ha ido aumentando o no. Evidentemente existe un gran número, 2 millones de personas solamente con la enfermedad de Crohn y otros probablemente 2 millones o 1.5 millones más de personas con la colitis ulcerante. Son números extremadamente importantes a los cuales deberíamos de prestar atención y deberíamos seguir indagando, deberíamos de seguir con nuestros trabajos científicos para poder lograr llegar a una cura definitiva para ambas enfermedades. ¿Y por qué la obesidad podría afectar esto? Bueno, la obesidad es una de esas condiciones, Mario, que pudiese afectar todo. Claro, dentro de la obesidad estamos lidiando que la mayoría de las personas que están obesas pues tienen un componente de la dieta y la dieta es una de esas cosas que pudiesen traer las exacerbaciones y las recaídas de la enfermedad. Gracias, doctor. Siempre lo decimos al finalizar, mientras más sabemos,
mejor nos cuidamos. Salud es vida. Hasta la próxima. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.